Bienvenido a la comunidad de Cristo Vive. Mi casa, tu casa. Somos una congregación de hermanos redimidos por el glorioso sacrificio de Jesús, salvados por su gracia y perdonados de todos nuestros pecados. Regalo que nos lleva cada día a vivir en santidad, amor y compasión. Confiamos en las promesas de Dios, en el amor eterno de nuestro Señor Jesucristo y la compañía constante del Espíritu Santo. Nos alegra saber que Dios te ha traído hasta este lugar para que crezcas y seas como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios desea que ames a tu iglesia, sirvas a tu iglesia y seas la iglesia. La comunidad de Cristo Vive es tu casa. Iglesia Cristo Vive, transformados para transformar. Ay, que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Nombre, Señor. Tu nombre, Señor. La comunidad Cristo Vive te da la bienvenida. Has venido a escuchar palabra de Dios. Saca tu Biblia y tu libreta de apuntes y juntos escuchemos el consejo de Dios. Iglesia Cristo Vive, transformados para transformar. Muy buenos días a todos mis hermanos que a esta hora de la mañana se encuentran en casa. Bienvenido a una edición más de SEBE en casa. Estamos agradecidos con Dios porque
ha estado siempre respaldando todos nuestros programas, todo lo que hemos hecho durante esta cuarentena. Siempre hemos estado ahí viendo el respaldo de Dios y viendo el respaldo de todas las cosas que hacemos, porque lo hacemos para la honra y gloria del Señor. Muy bien, en esta oportunidad vamos a estar hablando de una parábola que ustedes han escuchado muchas veces. Ustedes han tenido la oportunidad, muchos de ustedes han tenido la oportunidad de predicar sobre esta parábola y otros hemos tenido la oportunidad de predicar y también de escuchar la prédica de esta preciosa parábola. En Mateo capítulo 13, y vamos a estar leyendo el versículo 24 al 30. Allí vamos a estar desarrollando la parábola del trigo y la cizaña. Una parábola que nos edifica mucho y nos da muchas pautas para nosotros tener presente y sobre todo pues seguir constante en el reino de los cielos. Dice de la siguiente manera Mateo capítulo 13 y vamos a estar leyendo del versículo 24 en adelante. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dios nos bendiga a través de esta palabra. Aquí en el capítulo 13 de Mateo hay 7 parábolas. Y en todos los evangelios podemos encontrar aproximadamente unas 50 parábolas. La parábola es una narración breve y simbólica que trae una enseñanza espiritual y moral. Dice el libro de Mateo, el capítulo 13, el versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, aquí vemos que el Señor Jesús estaba en esta oportunidad, se estaba cumpliendo lo que había dicho en el Salmo 78, versículo 2. Asaf, ese hombre, ese cantor, ese hombre que alababa y glorificaba el nombre del Señor, había dicho muchos años atrás de que el Señor al llegar iba a hablar a su pueblo en parábola. Dice en el versículo 11 del capítulo 13
que él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Así que el Señor Jesús hablaba en parábola con un propósito de que sus seguidores pudieran estar empapados y tener claridad de lo que era el reino de los cielos. Era muy importante para Jesús hablar en este tipo de narraciones, porque a través de estas narraciones él daba a conocer el significado y el verdadero valor del reino de los cielos. En esta oportunidad está hablando esta parábola del trigo y la cizaña. En la anterior el Señor había hablado de el sembrador. En esta oportunidad Jesús habla de siembra, pero no de semilla, no de la palabra, sino de personas. Y dice en la parábola de el trigo y la cizaña, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre, ¿sí? Qué importante, que sembró buena semilla en su campo. Está hablando de un agricultor. Sembró buena semilla. Dirían los agricultores de hoy en día, semilla certificada, porque hoy el campo está siendo tecnificado, está siendo ha avanzado mucho. Entonces las semillas de hoy son semillas certificadas, semillas que vienen con un alto valor de productividad. Y yo considero que esta semilla que este hombre, que este agricultor sembró, era una buena, dice, sembró buena semilla en su campo. Fíjense que tenía su propio campo, era en su campo. Pero mientras dormían los hombres, mientras dormían, ya después de haber sembrado, fueron con sus obreros a dormir. Y en la noche, mientras dormían, vino un enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Qué importante esto. Mientras dormían los hombres. Fíjense que Dios nos ha puesto a nosotros a velar. Y a veces nosotros nos descuidamos. Estos hombres se durmieron. Estos hombres en el pueblo de Israel había la costumbre que cuando un parcelero tenía enemigo y cuando su enemigo estaba sembrando, él en la noche podía sembrar una semilla diferente para echar a perder la producción y la calidad de su cosecha. Así que esto sucedió. Pero nos vamos en esta mañana a ir a lo que Jesús hizo de esta parábola. Vamos a ir a donde sus discípulos le piden que explique la parábola de la cizaña. Señor, nosotros queremos que ahora que estamos solos contigo, tú la dijiste en público, pero nosotros queremos que ahora esta parábola tú nos las enseñes, tú nos las definas, nos des su significado. Y dice el versículo 36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña, Señor. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla es Jesús. ¿Ya? El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre.
El campo es el mundo. Y a veces escuchamos por ahí, cuando se predica, que el mundo le pertenece al diablo. No, el campo, el mundo le pertenece al Señor. De hecho, en el Salmo 24:1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él afirmó sobre su simiente y de allí no será removida. Entonces el mundo le pertenece al Señor. Y dice el Salmo 50:12, dice: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, bien claro, la cizaña, el Señor está explicando, ¿sí? El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Qué importante que la semilla somos nosotros. La semilla somos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y somos hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo, son los hijos del diablo. Entonces nosotros podemos decir claramente, con base en lo que dice esta parábola, que Dios sembró buenos hombres, pero que el enemigo ha sembrado malos hombres. Incluso dice Juan 10:10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero miren lo que dice el Señor: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces miren la diferencia. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Cuando usted se encuentra con una semilla, con un buen hombre que le da una bendición, que lo afirma, que lo aconseja, usted está propenso a recibir bendiciones. Pero cuando usted se encuentra con una persona mala, con un hijo del diablo, usted va a la destrucción. Porque dice la Biblia en primera a los Corintios capítulo 15 versículo 33, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces miren lo que está aquí en la parábola del trigo y la cizaña. Lo que nos está diciendo es que se sembró buena semilla. La buena semilla somos los hijos de Dios, ¿sí? Y la mala semilla son los hijos de aquellos que no han conocido y dice la Biblia que son hijos del diablo, ¿sí? Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que sigue diciendo el versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo. Qué importante esto. Miren lo que dice, que el enemigo es el diablo. Y dice Juan 8:44, dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Entonces miren la diferencia. La buena semilla son los hijos del reino y la mala semilla son los hijos, ¿sí?, del malo. Entonces ahí está explicando el Señor la parábola con mucha propiedad. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Los segadores serán los ángeles. Habrá
al final de la cosecha, la siega. Pero aquellos hombres estaban preocupados, los siervos del padre, del dueño del campo, estaban preocupados. Y cuando vinieron al Señor, le preocupó: Señor, tú no sembraste buena semilla. Le dijeron al padre de familia, el versículo 27 dice que vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, no sembraste buena semilla en el campo. Vinieron a reclamarle. A veces nosotros le reclamamos al Señor. Y miren lo que dice el Señor. Tú tienes, le decían los siervos, le estaban diciendo, y tú tienes la culpa. Y dice: ¿de dónde pues tienes cizaña, Señor? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿qué pues? ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Yo les voy a decir, hermanos, la cizaña crece junto con el trigo. No podemos preocuparnos, porque en la siega, al final de la cosecha, el Señor va a mandar a sus segadores. Así que no nos corresponde a nosotros estar tratando de sacar la cizaña, porque que la cizaña, al estar creciendo junto con el trigo tiene que fortalecerse, tiene que surgir, tiene que sobresalir. Hay una palabra que dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Yo considero que ahí está la cizaña y el trigo. El trigo y la cizaña están en el campo. Son parecidos. En un momento se parecen, pero lo que va a ser la diferencia entre el trigo y la cizaña es el fruto. Porque el trigo da fruto. Y el Señor Jesús dijo: por su fruto los conoceréis. La cizaña crece y tiene el follaje igualito, incluso la cizaña tiene la panoja o tiene la espiga igual, pero no tiene grano, no tiene fruto. El trigo tiene fruto. Así que miren qué importante esto, saber nosotros que estamos en el mundo para crecer y que a nosotros no nos corresponde sacar la cizaña. Tenemos que crecer, pero tenemos que ser diferentes, porque la diferencia que hace el trigo de la cizaña es el fruto. Y miren lo que dice. Vinieron entonces, el versículo 28, y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Entonces es allí. La cizaña crece junto con el trigo, pero el trigo tiene que ser al final y antes, durante y después tiene que ser diferente. Dios te ha puesto a ti como trigo, hermanos. No vayas a pensar que la cizaña es aquel hermano que se equivoca, es aquel hermano que en un momento determinado dice cosas. No es la cizaña. Él es un hijo de Dios. Él está creciendo junto contigo y necesita de que tú le des fuerza, de que tú lo identifiques, de que tú le ayudes para que dé frutos. Entonces, esa es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos como cizaña siempre marcar la diferencia. Y le dijo el Señor: no sea que al arrancar la cizaña también arranquen con ella el trigo.
Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Allí en la siega es donde se va a ver. Allí cuando vengan el tiempo de la cosecha, que cuando ya el campo esté listo, entonces llega la siega, llegan los segadores y recogen primero la cizaña. Ya, primero van a la cizaña y la cizaña se distingue en ese momento por el fruto. Yo creo que las espigas del trigo están inclinadas porque hay fruto, pero la diferencia de la cizaña es que sus espigas están en una forma recta. Pero la diferencia, entonces los segadores van directamente y cortan aquellas que estén rectas, que no están inclinadas porque no tienen frutos. Y dice la palabra de Dios: yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Miren la diferencia. La cizaña será hecha a manojo y allí la tirarán al fuego, pero el trigo será llevado al granero, allí para ser útil, para disfrutar, para estar en productividad. Hermanos, es un desafío y en este tiempo hay que demostrar y hay que empezar a dar señales de que somos trigo. Dios te ha puesto, te ha sembrado en este mundo para que tú vayas y hagas el bien, para que tú siembres también, para que tú seas ese elemento productivo en el reino. Para eso Dios nos escogió a nosotros, nos sembró. Y miren lo que dice Juan en el capítulo 17. El Señor en su oración por sus discípulos: allí estás tú y estoy yo como trigo. Digo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. Yo no te pido, Padre, que como trigo, Señor, te pido que como trigo permanezcan dando señales de trigo. Así que, hermano, la parábola del trigo y la cizaña hablan directamente de los dos reinos, del reino de los cielos y del reino de las tinieblas. ¿Se es del reino de los cielos o se es del reino de las tinieblas? Y aquí no podemos decir que somos semitrigo o que fulano es cizaña. A veces nosotros decimos, no, este pollo que hoy voy a consumir es semicriollo. ¿Y por qué? Porque consumió maíz y consumió purina. No, en el reino de los cielos uno no es cizaña ni es trigo. ¿Es o no es? Y dice que el trigo son los hijos del reino y que cuando tú estés en un lugar se pueda ver que tú estás creciendo en el campo del mundo, pero lo estás haciendo como trigo y tienes que marcar la diferencia, porque la diferencia del reino de los cielos, miren, el reino de los cielos es luz, el reino del enemigo es oscuridad. El reino de los cielos es prosperidad, porque el cristiano anda siempre
buscando el bienestar. El reino de los cielos, le dijo Juan el Bautista, se ha acercado. El reino de los cielos se ha hecho presente y se estableció desde que Jesús vino a esta tierra. Y tú estás llamado para pertenecer a Él. Ya basta ya del tiempo pasado para haber hecho lo que agrada al mundo, andando en lascivia, concupiscencia, andando en embriaguez, orgía, disipación, abominables, idolatría, andando en lascivia, andando en todas esas clases de cosas que hace el enemigo que tú andes. El enemigo también, cuando él trata de imitar lo que hace el reino de los cielos. Él trata de imitar. El reino de los cielos hace cosas maravillosas y él también se disfraza el enemigo como ángel de luz. No te dejes engañar, porque él vino a eso, a engañar, porque él es padre de mentira, de engaño. Él es sutil, él te ofrece cosas que no le pertenecen. Él te ofrece cosas para destruirte, ¿sí? Él te ofrece muchas cosas que tú te ilusionas con ella, pero a la postre es para destruirte, porque Él vino a eso. Vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Qué importante saber nosotros que cuando ya venga la siega, el tiempo de la siega, el Señor dirá a los ángeles. El Señor le va a decir a sus ángeles. Dice así, el versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán en su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y dice el versículo 43. Ese me gusta. Ese versículo 43 me llena. Y dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Nosotros vamos a resplandecer en el reino de nuestro Padre cuando estemos en el granero con Él. ¿Sí? Cuando estemos allí. Y dice la palabra de Dios, ya para terminar, el que tiene oído, oiga lo que el que tiene oído para oír, oiga. El que ha estado escuchando esta palabra, que ponga mucha atención. Y no solamente dice que ponga atención, dice Santiago que no solamente debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, qué importante y maravilloso es saber nosotros que Dios nos ha sembrado en este mundo como persona para hacer el bien. Nos ha sembrado en su reino para nosotros resplandecer y estar dispuesto a toda buena obra. Dios te ha llamado, y yo te hago la pregunta, Dios te ha llamado a ti, ¿para qué? ¿Cómo te sientes en estos momentos? ¿Eres trigo o eres cizaña? Porque no se puede ser junto a la vez las dos cosas. ¿Eres o no eres? ¿Formas parte del reino de los cielos o formas parte del reino del enemigo? Yo te voy a decir en esta mañana
que mi apreciación y mi anhelo sería que tú formaras parte del reino de los cielos, que fueras trigo y que al final de todas las cosas pudieras decir, como trigo he dado una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Quiero orar por ti, quiero orar por la iglesia, quiero orar por todos aquellos que en esta mañana me han escuchado esta meditación, esta palabra. Y espero que esta palabra haya llegado a tu corazón, porque el propósito es que tú, en medio de esta cuarentena, decidas qué va a ser de tu vida y dónde vas a dejar que como semilla y como persona te dejes sembrar. ¿Dónde quieres producir y qué quieres producir? Padre, te doy gracias porque a esta hora de la mañana, Señor, he predicado tu palabra. Permite que ella encuentre, Señor, el espacio necesario para que pueda germinar. Gracias porque hoy nos ha dado la oportunidad de interpretar, Señor, de saber que hay dos reinos donde podemos ser sembrados y que hay dos sembradores que están dispuestos a sembrar la buena y la mala semilla. Padre, yo oro para que hoy los corazones puedan entender, podamos entender que hay la oportunidad mientras haya vida, que hay la oportunidad, Señor, de germinar para vida eterna o para perdición perpetua. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a todos los que están oyendo y están viendo a través de las redes sociales esta predicación y que ella llegue al corazón de cada uno de los que tengan que llegar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga en esta hora de la mañana y esperamos que esta palabra haya calado y llenado tu corazón y que lo que aquí se haya dicho redunde para honra y gloria del Señor. Dios nos bendiga y nos lleve siempre a toda verdad. Bendiciones para todos. La cueva se queda.